Hola, muy buenas tardes, me presento, mi nombre es Geraldine Gómez y para mí es un placer estar con ustedes el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de los fundamentos técnicos de la instrumentación financiera, en el cual estamos conformadas 5 compañeras y de manera didáctica y de presentación queremos dar a entender este tema de manera comprensiva, didáctica y un poco más interactiva. Gracias a la docente por esta actividad del día de hoy y a continuación vamos a seguir con las chicas en el cual estamos Karen, Geraldine, Luisa, Britney y Camila. Ellas van a dar una breve explicación sobre esta actividad. Muchas gracias. Hola, muy buenas, mi nombre es Karen Ramírez, hoy vengo a hablarles sobre el deterioro. Cuando se ve reflejado la pérdida en los estados financieros, se puede detectar el deterioro en los activos porque contablemente se ve reflejado donde ya no hay posible recuperación. Ejemplo, una empresa cuenta con un vehículo de 50 millones, después de realizar el estado financiero, se incluye que posiblemente exista riesgo de pérdida del vehículo por la cantidad de gastos evaluados por 30 millones, entonces se observa la pérdida que se ha obtenido con el vehículo y al final no tiene ninguna solución. En este caso se perdieron 30 millones en gastos y el activo en 50 millones. Muy buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar sobre los conceptos de instrumentos financieros. Los conceptos financieros, podemos decir que la instrumentación financiera es un acto financiero que se hace con una entidad. Eso lo dice según la función pública en la página 1159 del anexo 2. Bueno, con esto podemos definir en el cual los conceptos financieros de instrumentos financieros hacen parte 3, los activos, los pasivos financieros y el instrumento patrimonial. Esto más que todo para el tema de contrataciones. Hay 2 tipos de contratos. Está el contrato de mercancías o otra como tal, y está la parte de contrato de inversión. Entonces, digamos, hay un contrato de compra y un contrato de inversión. Según el contrato de compra, pues podemos ver que como tal existen 2 clases, que son el tema del cliente y el proveedor. El cliente pues debe tener claro de lo que va a vender y el proveedor de lo que va a comprar. Eso quiere decir que es prácticamente una compra a crédito y que eso como tal obliga al cliente a cobrar y pues que como tal el proveedor tenga que cancelar o pagar. En el contrato del tema de, digamos, estamos hablando sobre el tema de activos y pasivos financieros. Y si vamos a hablar sobre el tema del instrumento patrimonial, pues tiene que ir de la mano con el activo financiero. El activo financiero pues haría parte en inversionista y como tal, digamos, la persona del patrimonio pues de lo que como tal pues va a tener como instrumento patrimonial. Estos contratos pues como tal pues se tienen ciertas obligaciones y como tal se tiene claro que pues la persona del patrimonio pues ya tiene un derecho, digamos, el inversionista ya tiene derecho a tener acciones sobre ese patrimonio. Entonces esto más que todo para el tema de contrataciones y pues es muy bueno tenerlo claro porque pues a veces no se tiene en cuenta dichas cosas. La finalidad de los instrumentos financieros son contratos que se utilizan para invertir ahorros o el capital financiero, donde solo se pueden ser gestionados con intermediarios comunicativos. Estos son fundamentales para la operación y el desarrollo de las organizaciones empresariales. Y de ahí se pueden obtener fondos a través de las acciones o la adquisición de préstamos. Algunos ejemplos serían los bonos, los depósitos, los billetes, entre otros. En pocas palabras, el objetivo es la inversión de los ahorros o el aumento de un capital inicial. Son inversiones de carácter financiero. Hola, buenas noches, mi nombre es Britney Mendoza y hoy vamos a hablar de las clasificaciones de las MIF para las PANs. Entonces, vamos a ver el significado de esto. Las MIF se clasifican en instrumentos financieros en 3 categorías principales: activos financieros, pasivos financieros y patrimonio, cada uno con características específicas que determinan un tratamiento contable. Las clasificaciones de los instrumentos financieros según las MIF para los PAN se dividen en, primero, activos financieros. En ellos estamos activos financieros que se agrupan en diferentes categorías, entre ellos cada uno con características y criterios específicos. Eso lo dividimos en secciones, serían en A, activos financieros para valor razonable con cambios en resultados. Este se valora en un valor razonable y todos los cambios de su valor se reconocen en los resultados del periodo en que ocurre. Características de este: no tienen una intención de largo plazo, generalmente se negocian en mercados activos. Ejemplo, tenemos las acciones en empresas donde se mantienen propiedades minoritarias y no se busca un control ni una influencia significativa. Tenemos los derivados, entre ellos están los instrumentos financieros, derivados que se utilizan para la especulación o cobertura sin ser designados para la contabilidad de cobertura. Y tenemos la sección B, activos financieros en costo amortizado. Estos se miden en que el costo amortizado utiliza la tasa de interés efectiva. Se incluyen los costos de transacción en la medición inicial. Característica es: se espera mantener el activo hasta el vencimiento o hasta que se recupere el valor. Los ingresos se reconocen en el resultado a medida que se devengan. Ejemplo, cuentas por cobrar. En ellas tenemos las facturas emitidas a clientes que aún no han sido pagadas. Tenemos también los préstamos otorgados, en este caso a largo plazo, dados a otras empresas o particulares. También tenemos los activos financieros a valor razonable con cambios de otro resultado. Entonces, se valoran por su valor razonable, pero los cambios en su valor se reconocen en otro resultado integral, que es el OR, y no se transfieren a resultados hasta que se venden. Características: generalmente utilizamos para inversiones a largo plazo, no destinados a generación, en este punto C, que es activos financieros a valor razonable. Estas inversiones como tal pues en acciones de empresas en las que no se usa un control y donde la empresa tiene la intención de mantener la inversión a largo plazo, nos encontramos en estos activos. Pasivos financieros, tenemos la segunda característica. En ella tenemos que los pasivos financieros también se clasifican en 2 principales categorías. En ella está la categoría pasivos financieros a costo amortizado. Estas se miden a costo amortizado usando la tasa de interés efectiva, incluyendo los costos de transacción. ¿Qué características tiene? Incluye deudas que generan intereses. Las obligaciones financieras se registran inicialmente al costo y se van depreciando a través del tiempo. Ejemplo, tenemos que los préstamos bancarios, en ellos son pasivos derivados de créditos solicitados a entidades financieras. Cuentas por pagar, son obligaciones a proveedores por bienes y resultados del BRC.
Entonces tenemos que en esta se valora su razón razonable y se registran en las cuentas de resultados. ¿Qué característica tenemos de esta categoría? Incluyen instrumentos que se utilizan en gestión activa de riesgos financieros. Ejemplo, controles de cobertura. Son derivados usados a protegerse contra variaciones en tasas de interés o cambios en precios de materia prima. Estos instrumentos de deuda que se negocian en mercados secundarios son como bonos que tienen precios fluctuantes en el mercado. Tercero, información y divulgación. Las NIF para PAIMS establecen requisitos claros sobre cómo las empresas deben informar sobre sus instrumentos financieros. Entonces tenemos las políticas contables. Estas deben describir las políticas aptas para la clasificación y valoración de instrumentos financieros. Naturaleza y extensión de riesgos financieros. Entonces tenemos que, como ejemplo, los riesgos de crédito, informar sobre la exposición a la posibilidad de pérdida por incumplimiento de contrapartes, riesgo de liquidez, detallar cómo se manejan las obligaciones a corto plazo, riesgo de mercado, describir cómo las empresas están expuestas a fluctuaciones en tasas de interés y precios, valor razonable, proporciona informaciones que se explican cómo se calcula el valor razonable de los instrumentos financieros, incluyendo niveles de evaluación, por ejemplo, el mercado activo versus el precio del último cierre. Ya para concluir esta clasificación, podemos decir que la clasificación de los instrumentos financieros según las NIF para PAIMS es crucial para una presentación adecuada en los estados financieros. Hay que entender que con estas categorías permiten a las empresas gestionar sus recursos de manera más eficiente y pues cumplir con los requisitos legales y contables. Esa sería por mi parte la información y conclusión sobre esta sección de partes para nuestro video. Hasta luego. Buenas noches, mi nombre es Camila Calderón. La conclusión que podemos sacar de este trabajo pues, es que pudimos aprender que los instrumentos financieros son una clave en la contabilidad de las empresas, ya que incluyen activos y pasivos como cuentas por cobrar, préstamos e inversiones. También su correcta clasificación según las NIF para las pymes. Estas nos permiten tener un mejor control financiero. Además, el deterioro de estos instrumentos es muy importante ya que nos ayuda a reflejar su valor y tomar las mejores decisiones en nuestra empresa o en cada una de las empresas o instituciones. Para resumir, el conocer estos conceptos nos ha ayudado a entender el funcionamiento de las finanzas en la empresa y su impacto en la contabilidad.